Hola, bienvenido, bienvenida a Vista de Clic, el podcast de visibilidad online para negocios. Yo soy David Carrasco Y yo, Rocío Santamaría. y en el episodio de hoy vamos a ver cómo preparar tu web para posicionar en Google. ¡Empezamos! Bueno, posicionar en Google o cómo preparar tu web para posicionar en Google, eso quiere decir que vamos a hablar de los factores on-page, que son esos factores que puedes intervenir o que puedes retocar dentro de tu página web. Así que vamos a ver esos factores on-page más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de optimizar una página web. Es cierto que hay muchos, pero vamos a intentar resumirlos y os dejaremos todo el guión en las notas del episodio porque vamos a hacer una lista un poco larga, así que si queréis profundizar más en detalles de algún aspecto en cuestión, pues lo tenéis todo escrito, ¿vale? Antes de nada, de tener claro que hay que tener en cuenta las características de tu negocio, la competencia y tu público objetivo. Y para eso empezaremos con un estudio de palabras clave. Vale, hablamos que por qué es importante el estudio de palabras clave o el keyword research. Simplemente nos ayuda a encontrar esas palabras por las que nuestro público objetivo busca nuestros productos o servicios. Posicionar en Google por aquellos términos que nos interese, para que nos encuentren nuestros potenciales clientes, ¿de acuerdo? Ya sea servicios o productos. Al final, el estudio de palabras clave es esencial para definir una correcta arquitectura web, para optimizar el enlazado interno, con el tema del anchor text, para todos aquellos aspectos de etiquetas como puede ser el title, los encabezados, HN, también puede ser el alt de las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante el estudio de palabras clave. También, como ha comentado David, hay que tener claro el público objetivo o searcher persona, que sería un buyer persona adaptado a SEO. Es decir, siguiendo esa tarjeta buyer persona donde ponemos el nombre, apellido, sexo, cargo, etcétera, de nuestro buyer persona, en el searcher persona incluimos preguntas de cómo busca nuestro público objetivo y qué busca, ¿vale? Es decir, si él quiere comprar un coche, qué palabras utiliza para comprar un coche y por medio de dónde lo utiliza. Es decir, si a lo mejor comprar un coche es algo más online o bien quiere hacerlo a través de un concesionario de su localidad, ¿vale? Entonces añadirá otros factores más eh, geolocalizados, como puede ser comprar coche en Valencia o utilizar a lo mejor Maps en lugar de irse más a la parte de Google orgánico, ¿de acuerdo? Hay que conocer el negocio, qué producto vendemos o qué servicios ofrecemos a nuestro público. También hay que saber qué servicios son los más rentables o los productos para enfocar el keyword research primero a esa parte. No tiene sentido empezar a hacer un keyword research global de la web y tirarnos mucho tiempo, sino ir enfocándonos a aquellas partes más rentables de nuestra web para que si encontramos, o sea, si podemos sacar rendimiento cuanto antes, mucho mejor. Bueno, un poquito así por encima, hay que tener en cuenta todo el tema de la intención de búsqueda, que está relacionado con la necesidad del usuario. Al final, el usuario tiene ciertas necesidades que pueden ser búsqueda de información, es decir, información informacional o informativa, transaccional o navegacional, tanto ir a una página web o ir a un sitio de forma física. Esas necesidades se relacionan con las intenciones de búsqueda, que serían 4, ¿vale? Saber, que sería to know, hacer to do, navegar a una website o visitar en persona, visit in person. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo muy claro qué necesidad tiene el usuario, podemos adaptar ese contenido, esa página, a una intención de búsqueda. Y bueno, hay muchos más factores, hay que tener en cuenta si una web es nueva o con recorrido, ya que si tiene ya palabras clave posicionadas, no tenemos que perderlas, ¿vale? Tener también en cuenta y ver si son las que realmente queremos en esa URL o no. Y al final el estudio de palabras clave no es solo sacar una palabra clave objetivo principal, sino que tenemos que sacar un conjunto de palabras clave, ya que una página no solo rankea por una palabra, sino por un conjunto. Sería un conjunto de términos semánticamente relacionados. Tenemos términos relacionados, sinónimos, plurales, singulares, entidades, keyword secundaria y la keyword principal. ¿De acuerdo? Al final, un estudio de palabras clave, hay un montón de herramientas que puedes utilizar, estás en RAS, Href, si ranking, pero al final no es lo importante la herramienta, lo importante es tu metodología, usar el sentido común, sobre todo hacer un análisis manual, investigar a la competencia, investigar a las SERPs y al final elegir aquella herramienta que mejor se adapta a ti, a tus necesidades y a tus recursos.
y sobre todo que sepa sacarle todo el jugo. Al Así que ahora final, pasamos, sí, Al final, por resumir un poco, que quizá podemos hacer un episodio especial en concreto sobre el estudio de palabras clave o el keyword research, porque es un tema muy amplio, pero lo que queremos transmitir es intentar conjugar, digamos, lo que está buscando el usuario con lo que tú puedes satisfacer como negocio. Es esa intención de búsqueda con lo que con que puedas responder realmente a esa intención de búsqueda. Entonces, en esa unión de palabras clave, ahí estarás, ese es el estudio por el que tienes que hacer y al que tienes que atacar directamente. No te dejes guiar simplemente por el volumen de búsqueda y demás si al final no vas a poder satisfacer la intención del usuario. Y en cuanto a herramientas, Rocío, mm. ¿tú personalmente cuáles utilizas actualmente? Ahora mismo utilizo ranking, pero es verdad que hay otras que también suelo usar otras por tema de que tienen una mayor variedad o abarca otros términos, pero ahora mismo en la que estoy utilizando, la verdad que ha añadido mejoras interesantes. Yo personalmente utilizo el Google Planner, le añado también HRS, también porque muchas veces el Google Planner hay censura con según qué Sí. palabras, aunque no te implica nada, no es de ninguna temática especial, pero hay veces que directamente no te da los datos. Y luego me gusta también complementar con pues, estas herramientas que te dan preguntas del usuario o entidades, por ejemplo, que completan mucho más el artículo o el on page al final de la URL en cuestión. Sí, sobre todo para artículos o keywords de cola larga van súper bien o preguntas frecuentes también lo utilizo. Exacto. De hecho, la mejor herramienta creo que es empezar directamente por las SERPs de Google, ver qué está respondiendo, qué tipo de resultados está dando y toda esa información que te da en base a los snippets, a las preguntas relacionadas, etcétera, etcétera. Eso lo puedes ver directamente en Google. Sí. Y ahora pasamos, si quieres, a la arquitectura de la página web, porque en base a ese estudio de palabras clave, en base a tu catálogo también, a tus servicios, a tus productos y al público objetivo que tengas, vas a poder armar esa arquitectura. Dependerá también del tipo de web que tengas. Por ejemplo, es diferente si es un e-commerce, si es una página de servicios o incluso si es una página corporativa simplemente. Dependerá en este caso cuántas URLs tendrás que tener, porque, por ejemplo, un e-commerce pues, son muchísimos más productos que una página de servicios o una página corporativa que simplemente, pues, a lo mejor con 4 o 5 URLs ya la tienes hecho. En este caso debes pensar sobre todo en la usabilidad, en el usuario, ver qué necesidades tiene y que sea siempre fácil a la hora de navegar. Es evidente que el usuario no podrá, si es una web muy grande, muy amplia, no podrá llegar a todas las URLs desde el menú, pero tienes que pensar pues cómo vertebrar eso exactamente. En este caso tienes diferentes tipos de arquitectura, puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser silos cerrados o silos más permisivos. Al final es ver, esto es mejor hacer el estudio, coger el estudio de palabras clave que tengamos, ver cuáles son las URLs más importantes en cuanto a negocio, en cuanto a la facilidad que tenga el usuario también que pueda acceder a lo importante y a lo que te pueda dar más tráfico o más negocio al final, más ROI. Y entonces poco a poco irás categorizando bien tanto la web en sí como toda la información para ver cómo moverse, cómo se busca y unirlo todo esto. Tendrás que definir categorías o taxonomías y luego las folsonomías, que son las tags. Lo que queremos hacer básicamente es facilitar tanto a los motores de búsqueda, es decir, rastreo e indexación, como a los usuarios poder navegar por toda la página web. Y como hemos dicho, priorizar siempre la accesibilidad de los productos más rentables o prioritarios o los servicios que quieras potenciar en ese caso. Para eso podemos utilizar desde migas de pan, el menú fijo, menú en ciertos apartados diferentes, los filtros, la paginación, el buscador y los enlaces internos. Todos estos son elementos muy importantes a la hora de armar la arquitectura web y que tenemos que tener en cuenta. Para acabar con esto ya, en cuanto al interlinking o enlazado interno, que son esos enlaces que llevan a otra página de tu propia web, hay que hacerlo siempre pensando en el usuario, pero nos puede ayudar también de cara al SEO porque
poner el anchor text o el texto ancla que queramos, rodearle de la semántica que queremos potenciar, etcétera, etcétera. Como tenemos mucho más control que en el caso del link building, pues aprovechémoslo bien. Aquí un ejemplo para que la gente se haga una idea de cómo puede diferir una arquitectura de una web a otra es, por ejemplo, Decathlon. Ellos venden diferentes materiales para el deporte, entonces piensan, vale, la gente cómo busca un determinado material, ¿lo busca por deporte o también lo busca por sexo? A lo mejor mujer, zapatillas de running, o directamente me voy a zapatillas de running y luego clasifico por mujer. Ellos lo hacen de ambas formas porque la gente lo busca así, igual que en las tiendas de ropa. Zalando tiene un apartado para mujer u hombre, pero también lo puedes tener para según qué prenda. Mientras que un servicio, es decir, una página de servicios, pues mucho más sencillo, ¿no? Puedes definir la arquitectura mucho más fácil. Por eso hay que tener en cuenta quién es tu público objetivo y cómo lo busca, y realmente facilitarle sobre todo que pueda encontrar eso que quiere, porque si no, no te van a comprar a ti. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si tienes una mala arquitectura web, pues que no posiciones tanto como podrías y que además ese cliente se acabe yendo porque es que no encuentra lo que busca. Exacto, por poner otro ejemplo, por comparar con una tienda online como Decathlon, en la web, por ejemplo, de un Anchor, que tenemos un par de menús, arriba pues tenemos las URLs que más nos interesen, como puede ser el registro o el login, por ejemplo. Y luego abajo tenemos otro menú para otras URLs o páginas secundarias, como puede ser la newsletter, que sí que nos interesan que se suscriban, pero no queremos potenciarlo porque no es clave en cuanto a negocio. O, por ejemplo, tenemos un blog con varios posts y es evidente que desde la homepage, desde la página principal, no se pueden acceder a todos los posts. Ya desde eso ya será desde el blog que está enlazado desde la homepage. Pues es ir viendo qué te interesa más potenciar en cada caso, tanto si es por negocio o porque quieres potenciar o porque es un blog directamente. En el blog, por ejemplo, también puedes poner posts que estén fijos en la homepage porque te interesa potenciar, y no tiene que ser permanente, puede ser temporal también. Totalmente. Vamos a pasar ahora a la etiqueta title o título, que sería ese título que aparece bien en las SERPs, por encima de la meta description, o también en las pestañitas cuando abrimos una página en los navegadores, ¿de acuerdo? No hay que confundirlo con el H1. Mucha gente sin querer, como ambos son títulos, se confunden, pero son totalmente diferentes. Lo ideal es que cuando redactemos nuestro title tenga como mucho 55 caracteres. Quizás nos podemos pasar un poquito más, 56, pero para que no se nos corte y aparezcan los puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Esto lo podemos previsualizar. O bien si trabajas en WordPress con un Yoast, un plugin de SEO como puede ser Yoast o Rank Math, o con herramientas online. Incluso me parece que Sistrix te daba una herramienta para ver el snippet de forma antes de ponerlo en directo en tu web, ¿no? Así que te puede ayudar para ver si te puedes pasar más o menos de caracteres. Oye, Rocío, Sí, una pregunta, porque comentábamos antes también, caracteres, píxeles, ¿cuál es la norma? ¿Qué nos dice Google respecto a esto? pues empezó con caracteres, luego se pasó a píxeles, porque cada dispositivo pues, tiene un tamaño, entonces decían para móvil X y para escritorio tal. Y al final nos pasamos, yo creo que la mayoría de SEO nos pasamos a medir por píxeles. Pero claro, yo investigando vi un tweet de una persona responsable de Google, no me acuerdo de su nombre, que decía que realmente lo de los píxeles se lo habían inventado los SEOs y que ellos nunca han medido por píxeles, sino que medían por caracteres. Entonces, claro, ahí ya dices, cuidado, porque en SEO hay muchos rumores que lo hacen los propios SEOs y que realmente no es una documentación oficial de Google. Así que yo sigo midiendo en caracteres y me fío más de eso que de píxeles, por ese tweet que vi, que luego no quiere decir que mañana salga Google diciendo, no, medimos en píxeles, porque lo hemos visto tantas veces. Exacto. Y al final hay que tener en cuenta que muchas veces también Google puede reescribir ese title, pero bueno, dentro de estas recomendaciones, pues si las seguimos, pues tenemos más posibilidades de que pongan la que queremos exactamente. ¿Qué más consejos nos das de cara al title? Pues la palabra clave principal por la que queremos posicionar esa URL debe estar lo más a la izquierda posible, con tal de intentar reforzar esa keyword. Como ha comentado David, a veces te puede reescribir el title,
aunque sigas unas pautas, Google si ve relevante cambiarlo por otro, a lo mejor si te falta espacio al final, te sobra espacio, te puede incluir tu marca. Entonces, lo ideal es seguir unas pautas, unas recomendaciones e intentar que no lo cambie. En el caso que lo cambie, bueno, ver si te interesa y lo puedes volver tú a cambiar. Al final es seguir siempre las recomendaciones que nos da Google para evitar que él meta mano. Al final, lo ideal es que sea descriptivo y breve, porque nos interesa definir un poquito lo que va a encontrar el usuario si hace clic. Como tenemos una limitación de caracteres, tampoco nos podemos extender. Y para incentivar ese clic, debe ser atractivo y llamar la atención al usuario para que haga clic y entre en nuestra web. Y además, para reforzar esa marca o branding, siempre que sea necesario y relevante, podemos incluir nuestra marca. Si vamos a hablar de cómo lavar los platos, no nos interesará incluir nuestra marca, pero si vamos a hablar de un servicio, a lo mejor sí que sería relevante. Consejos más o menos parecidos en cuanto a la descripción. Aquí tenemos un poco más de espacio, que son unos 155 caracteres más o menos. Tienes más libertad en cuanto a la palabra principal, porque la palabra clave principal no es un factor de ranking, pero sí que puede influir en el CTR, porque si coincides se resalta en negrita. Así que puede ser interesante también incluirla. Recientemente han actualizado también las recomendaciones con ejemplos de buenas y malas prácticas de metadescripciones por parte de Google. Al final lo que queremos es darle información relevante al usuario, que sea un buen resumen de lo que va a encontrar, pero que sea también atractiva y que al final incite al usuario a leer más y entrar en tu página web, que es al final lo que queremos, es incluir más o menos una llamada a la acción sin caer nunca en el clickbait o parecidos. Exacto, como buena recomendación, me parece que decía que podías incluir el número de teléfono o la dirección de tu local, aunque eso a nivel CTR lo veo perjudicial, porque si tú ya incluyes el teléfono no entra en tu web, entonces ya te llama desde la SER. Bueno, al final si compra, pues es lo importante, ¿no? Exacto, lo que quieres es la venta como siempre, así que lo que Sí. puedas facilitar. Hablamos ahora de los encabezados o subtítulos. eh, lo conocerás como encabezados HN, que va desde el H1 hasta el H6. Debe seguir siempre un orden jerárquico. Es decir, si ponemos el H1 será el principal, el título principal, después debe haber un H2, luego el 3, el 4. Sí que si ponemos un H2, luego puede ir otro H2, porque son títulos separados. Y después de un H3 puede haber un H2 otra vez, porque ya ha acabado ese tema y vuelve a otro. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos para que tengáis un poco la idea en la cabeza, es como si fuera una enciclopedia o un artículo de la Wikipedia, cómo lo estructura con encabezados para separar las diferentes secciones de un texto, para facilitar también al usuario leer ese texto, que no sea un bloque entero sin separaciones y sin separar los diferentes temas de lo que se puede hablar un texto, ¿de acuerdo? O un artículo. En cuanto al H1, sería la etiqueta más importante, por así decirlo, es el título. Debe ser diferente al title, como hemos dicho antes, aunque puede ser parecido, ¿de acuerdo? Importante no poner H1 múltiples, es decir, poner más de un H1 por URL. Intentar que tampoco sean muy extensos. Tampoco decir, no nos interesa poner un título kilométrico, sino que sea un pequeño resumen de lo que vamos a hablar en ese post o en ese texto, ¿vale? Más que nada se utiliza para mejorar la usabilidad, como he dicho, los encabezados en general. Te ayuda a organizar ese contenido, organizar por temas, dividir por subtemas o por secciones. Por ejemplo, si estamos hablando de animales mamíferos, pues quizás el H1 sería guía de los animales mamíferos y un H2 sería cada uno de los animales y un H3 a lo mejor sería cómo come ese animal. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos podemos ir dividiendo ese texto. En el H1 lo importante es incluir la palabra clave principal, ¿de acuerdo? Para reforzar más esa palabra y indicar a los buscadores y al usuario de qué va el tema. Y ya para los siguientes encabezados sí que sería importante incluir palabras claves secundarias, términos relacionados, para aumentar esa semántica del texto. Entonces, es súper importante estructurar un texto, ¿de acuerdo? Tanto para ayudar a Google a entenderlo como para ayudar a los usuarios a leer.
Y pasamos ya a la sintaxis o arquitectura de las URLs, teniendo en cuenta siempre que queremos URLs amigables. ¿Y esto qué quiere decir? Eh, de entrada, lo principal es que tengamos siempre, bueno, no es obligatorio, pero es recomendación el hecho de tener la palabra clave también, perdón, repito. El siguiente paso vamos a ver la sintaxis o la arquitectura de las URLs, que nuestra intención es que sean URLs siempre amigables. Esto quiere decir que debe incluir o debería incluir la palabra clave y lo más a la izquierda posible dentro de la URL, que sean cortas y además, si puede ser, no incluyas palabras de relleno o conectores o preposiciones. Más que nada por lo que decimos, de intentar acortar, no alargarnos. Por ejemplo, en vez de poner vestido de novia con escote en V, podemos cambiarlo a vestido novia escote V. Se entiende bien y es mucho más corto. También debemos evitar mayúsculas, números, caracteres extraños o parámetros. Sé que a veces hay algunos CMS que son muy difíciles de conseguir esto, pero bueno, es como cierta recomendación. Y utilizar para separar cada palabra guioncitos, ¿vale? Recordar no extendernos demasiado con las carpetas, con la separación por carpetas dentro de la URL, no hacerlas demasiado profundas, aunque Google lo que tiene más en cuenta es la distancia a la home en cuanto a la distancia para clics y usar HTTPS en vez de HTTP como protocolo de seguridad. Bueno, ahora pasamos al contenido y bueno, la mayoría o mucha gente piensa que contenido es el texto y no hay que relacionarlo solo con el texto, ya que cuando hablamos de contenido nos referimos a cualquier texto, imagen, vídeo o audio que pueda ser consultado por un usuario en Internet, ¿vale? Entonces, no solo hay que limitarse a que el contenido es el texto de una URL. Vale, y si trabajamos el contenido de una web, ¿qué beneficio nos puede proporcionar? Pues añade un valor a tu público, ya que si estamos hablando de algún tema interesante o le enseñamos a hacer algo, le estamos dando ese valor. También impulsa el reconocimiento de nuestra marca, ayuda al posicionamiento web, al tráfico y las ventas. Es un recurso informativo. ¿Esto por qué? Es decir, muchas veces si yo como consultora SEO un cliente tiene una duda. Entonces, en lugar de siempre repetirle a todos los clientes o resolverle siempre la misma duda, puedo decirle, pues bueno, en mi blog tengo un artículo que se trata sobre eso, que trata sobre, por ejemplo, el Lan Cortés y es sobre lo que tiene la duda. Toma y léetelo. Si te queda alguna, pues charlamos. Por eso hablamos de que es un recurso informativo, igual que en un e-commerce, el hablar de a lo mejor cómo se utiliza cualquier producto también sería un recurso informativo si trabajamos ese contenido. Te ayuda también a fidelizar clientes y a captar nuevos clientes. Al final, todo esto engloba una estrategia de inbound marketing. Si lo hacemos bien, puede ser ese contenido reutilizado y se puede usar en nuestras campañas de marketing. ¿Vale? Como aclaración, no todo el contenido se puede optimizar para keywords, es decir, hay otros que priorizan más el copy para vender, ¿no? Aunque siempre hemos dicho que aunque un texto sea optimizado para SEO, no quiere decir que no tenga un buen copy o que no sea de calidad, ¿de acuerdo? Un texto optimizado para SEO puede ser natural, puede ser útil y puede estar bien redactado. No estamos hablando del SEO de hace 10 años. Y también hay que saber bien qué objetivo y qué función tiene cada URL para poder relacionar ese contenido o adaptarlo, ya sea una página de servicio o una entrada de blog, ya que no es lo mismo, tiene intenciones de búsqueda diferentes y por tanto necesidades diferentes. Sobre todo si hablamos de texto, hay que escribir pensando en el usuario. Recientemente Google ha sacado el Helpful Content Update, por tanto, con más cuidadito hay que redactar pensando en el usuario, que sea un texto de calidad, nada de refritos, nada de, bueno, copiar a nadie, pero eso desde siempre, ¿no? Ni duplicar. Ya lo dice el nombre, ¿no? Helpful, pues que sea de ayuda. Exacto. Escrito por y para usuarios. Totalmente. Y siempre, a ver, Google lo lleva repitiendo muchas veces, esto no es nuevo para nosotros, pero pues cada vez mejora su algoritmo para al final conseguir lo que ellos quieren y darle lo mejor al usuario. Ellos son una empresa y sus usuarios quieren encontrar pues lo que están buscando, ¿no? Entonces a él le interesa darle realmente los resultados buenos. Si queremos, bueno, optimizar un texto
Optimizado para SEO, se debe hacer un estudio de palabras clave previamente, como hemos hablado en el primer punto, y también enfocado en la intención de búsqueda. Tenemos que redactar de forma natural, con una síntesis semántica rica, un contenido único y relevante y que sea de calidad. ¿De acuerdo? Nada de refritos, nada de copiar contenido de otras fuentes. Y si referenciamos, o sea, cogemos un contenido o ponemos la referencia, tenemos que indicar siempre de dónde lo hemos cogido, ¿no? A través de la bibliografía. Y bueno, como nada de plagios tampoco, además te pueden penalizar por ello. Sí que recomiendan también, por el tema del EAT, que sería experiencia, autoridad y transparencia, un experto para cada tema. Es decir, una persona no puede ser experto en 5 temas a la vez. Entonces, Google cada vez quiere que un nicho concreto sea, o sea, solo trate de algo, como su nombre indica, un nicho es solo para un tema, ¿no? Entonces, sí da prioridad a esas páginas que solo se enfocan en un tema, una especialidad en concreto, y que haya un experto detrás que hable sobre ese tema. Y ya según la extensión, es decir, ¿qué número de palabras tienen que llevar un texto? Pues aquí según la intención de búsqueda. No es lo mismo una guía como de animales mamíferos, como he dicho antes, que tendrá 2.000, 3.000, 4.000 palabras clave, que a lo mejor un post donde que sea un diccionario, por ejemplo, para definir un concepto, pues tendrá a lo mejor 200 palabras. No quiere decir que el contenido más largo funcione mejor o que el contenido corto, ahora que Google está dando más relevancia, funcione mejor. Es decir, no, es según la intención de búsqueda. Y, también hay que tener cuidado con el tema de cuántas veces tengo que repetir la palabra clave. O sea, no nos tenemos que enfocar en eso, sino en que sea algo natural, ¿de acuerdo? Nada de que: "Ay, pues la repito 4 veces porque sí". No, es decir, tienes que redactar sin pensar en eso. Al final, ese texto, ese contenido en conjunto tiene que resolver las dudas, los deseos, del usuario y facilitarle que haga una acción. También para el tema de imágenes tienen que ser útiles, sobre todo las infografías, los esquemas, los mapas, funcionan súper bien y además te pueden ayudar a conseguir algún enlace externo. Y además el contenido es de calidad también te pueden enlazar a otras páginas. Si incluimos vídeos, que sean vídeos relacionados con ese tema y además útiles para el usuario. Aumenta el tiempo de permanencia, hace que lo retenga un poquito más si están viendo el vídeo en tu página. Aquí es súper importante el tema del enlazado interno, como comentaba David, el interlinking, y optimizarlo con los anchor text. Siempre decimos que siempre que ponemos un enlace, tanto si es interno como externo, tiene que ser útil para el usuario, ¿vale? Si estamos hablando de animales mamíferos, podemos poner una referencia a un artículo de la Wikipedia que hable sobre caballos, por ejemplo. Estaría bien. Ahora, si lo mandamos a una tienda online, no tiene ningún tipo de sentido, ¿de acuerdo? Y al final, como he comentado, el contenido también se puede usar para fines de marketing y nos ayuda a potenciar nuestras campañas, captación de clientes, etcétera. Y has comentado el tema de contenido audiovisual, por lo tanto pasamos a ver la optimización de imágenes con tres puntos importantes a destacar, que es el atributo alt o texto alternativo, el title o título de la imagen y el nombre del archivo. Google ha dicho varias veces que no utiliza las keywords para posicionar, al menos en imágenes. Por lo tanto, pero bueno, tenemos muchas manías a veces los SEOs y seguimos metiendo keywords y keywords y keywords. Está bien porque como le da contexto también al artículo en cuestión, pues está bien utilizar las palabras clave en estos elementos, pero no nos pasemos. Al final, por ejemplo, el atributo alt o texto alternativo se creó precisamente para mejorar la accesibilidad a personas con problemas de visibilidad o cuando un navegador no puede mostrar la imagen en cuestión, entonces se muestra la alt. Como recomendaciones generales, pues describe de forma breve lo que es la imagen en sí, utiliza un lenguaje sencillo, claro y natural, no te pases con las palabras clave. Al final, si la imagen es clicable, el alt debe tratarse como un anchor text, por lo tanto ahí sí que te puede ayudar en el tema de meter la palabra clave en cuestión. Y si es simplemente mejorativa y decorativa, perdón, realmente no aporta demasiado ese alt en cuestión. El título, por detallar, también aparece cuando el usuario pasa el cursor por encima y no es relevante realmente para el SEO. En cuanto al nombre del archivo, utiliza un nombre de archivo descriptivo y breve también.
el guioncito en lugar de espacios, no te olvides, y luego formatos de imagen típico, JPG, PNG si tiene transparencias, GIF, BMP y WebP, que es el tipo de archivo, el tipo de formato que están promoviendo últimamente porque tiene una mayor compresión. Como en recomendación, antes de subir las imágenes, intenta utilizar algún sistema como los que trae Photoshop o Squash.app, que es una página web del propio Google, para reducir el tamaño de las imágenes y no cargarnos, porque las imágenes intenta que tengan, conservando la calidad, pero con el menor peso posible. Son factores súper importantes para la velocidad de carga de una web también. Exacto. Bueno, pasamos ahora a los datos estructurados y bueno, ¿esto qué es? Pues simplemente son unos elementos, ¿vale? Es una serie de datos que incluimos en el HTML de una página para ayudar a los motores de búsqueda a comprender mejor la información que contiene esa URL. ¿De acuerdo? Hay un montón de datos estructurados, ya sea para productos, por ejemplo, fichas de producto, el dato estructurado de esquema product, para artículos, negocios locales, el famoso local business, página de contacto, contact, sobre nosotros, about ads, para definir una persona o organización. Entonces, primero tienes que saber qué tipo de contenido tienes, irte a tu biblioteca de schema.org y buscar ese dato estructurado. Google prefiere siempre el formato JSON o JSON, ¿vale? Es decir, entonces hay que intentar que todos esos datos estructurados que pongamos en nuestra web estén en ese formato. No hay que poner datos estructurados por poner, ¿de acuerdo? Es decir, en cada página debe ir uno. En Sobre nosotros ponemos el About Us, pero no quiere decir que en la home también tengamos que poner el About Us, ¿de acuerdo? Hay un montón de herramientas para ayudarte a generar datos estructurados y otras herramientas para validarlos. Google tiene la suya propia y también está el test o la validación de esquema. Y bueno, puedes hacerlos a mano, que un programador te eche, te eche una mano, te ayude. También lo puedes hacer con plugins o puedes automatizarlo mediante programación, mediante un script. Es decir, coges el modelo de ese dato estructurado, lo añades en tu página y a través de variables lo que hace es que automatizas, por ejemplo, el dato estructurado de productos, para que automáticamente se ponga en todos tus productos, pero que campos, perdón, los cambie por sus respectivas diferencias, es decir, que el nombre sea el nombre de cada producto, el precio para cada producto, etcétera. Entonces, esto un programador te puede echar una mano para que no tengas que hacerlo todo de forma manual. Y pasamos a algo obvio, pero que a veces se olvida, que es el diseño responsive o adaptable. Esto quiere decir que la web tiene que estar optimizada para todos los dispositivos. Para eso tenemos que redimensionar y colocar los elementos de la web de forma que al final se adapten al ancho de cada dispositivo para, bueno, pues una correcta visualización y que el usuario tenga la mejor experiencia posible. Aquí dos cosas importantes. Primero, que el primer bot que pasa de Google es el mobile bot, que por lo tanto pasa primero, comprueba que en móvil se ve bien, y esto es porque cada vez navegamos más por móvil. Aunque sí que es cierto que deberías comprobar esto, por ejemplo, con Analytics, desde dónde vienen tus usuarios para darle un poco... Al final tienes que verlo bien en tanto móvil o en desktop o en escritorio, pero enfócate sobre todo en el diseño según la mayoría de usuarios por donde vengan o qué dispositivos estén utilizando. Genera confianza y reconocimiento, aumenta la conversión y el tiempo de permanencia. Al final lo que queremos es un diseño que permita al usuario navegue correctamente y llegue donde tenga que llegar. Y ya por último hablamos del WPO, que sería pues todas esas técnicas inclinadas a mejorar el tiempo de carga de una web, la velocidad de una web. Entonces lo que hacemos es hacer que esa web cargue más rápido y se pueda mostrar en menos tiempo en el navegador del usuario. Además de ayudar a la usabilidad, es decir, mejorarla, también ayuda al posicionamiento web. Los rastreadores podrán moverse por nuestra web de una forma más rápida, por así decirlo. Algunos puntos importantes del WPO pues puede ser optimizar el almacenamiento en caché, también utilizar un CDN. Un CDN es red de distribución de contenidos, que es simplemente una red que está distribuida de forma geográfica, trabajan juntas para ofrecer una entrega rápida de contenido de Internet, es decir, a ese usuario darle lo más rápido posible según en qué parte geográfica esté, es decir, ofrecerle nuestra web lo más rápido posible.
También, como ha comentado David, hay que optimizar las imágenes, tanto en peso, formato y tamaño. El peso sería el tamaño en kilobytes, en megabytes, etcétera. No nos pasemos de 200 o de 100 kilobytes, por favor. El formato, pues, sería, para fotos JPG o bien mejor utilizar web, que es el nuevo formato, para transparencias, vectores o a lo mejor un logotipo, un PNG. Y el tamaño ya me refiero más a si queremos mostrar una imagen de 100%, que realmente esa imagen esté en 100%, ¿de acuerdo? Es decir, no vamos a meter una imagen de 1000 por 1000 cuando queremos mostrar en la web en un tamaño de 100%, porque va a destinar muchos recursos en hacerla al tamaño requerido. Por tanto, es de forma innecesaria estamos forzando a eso, ¿de acuerdo? También podemos utilizar la carga diferida de imágenes, que se conoce como lazy load. También es súper importante contratar un host o un servidor de calidad y con suficientes recursos para nuestra web. Si son webs pequeñitas, podemos tener un hosting más baratito, pero si es una web bastante grande, como puede ser un e-commerce, necesitaremos más recursos. Sobre todo hay que minimizar los códigos, aquellos que no se utilizan o que se puedan minimizar, hacerlo y optimizar tu base de datos. Por ejemplo, PrestaShop acumula mucha basurilla, esto los dueños de e-commerce lo sabrán, entonces de vez en cuando es bueno hacer una limpieza y notarás cómo tu tienda va a ir un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Al final, en esto del VPO o en el rendimiento de la página web, hay que tener en cuenta las Core Web Vitals, que en Google nos ha estado martillando con esto desde hace un tiempo, y son unas métricas por las que mide el rendimiento de la página web en experiencia real de cara a los usuarios. Por lo tanto, hay herramientas, por ejemplo, como Lighthouse, que te permite ver cómo está tu web en cuanto a estas métricas y recomendaciones concretas. Si tenéis interés, podemos ver un día un episodio en concreto sobre VPO o Core Web Vitals, porque daría para hablar mucho y no queremos extendernos mucho más. Y como hemos dicho al principio, sabemos que ha sido una lista bastante larga, más o menos estos son las claves, los factores principales para que tu web esté lista para posicionar. Quizá el último factor es no olvides que esté indexable y que pueda ser indexada y entonces ya puede despegar de por sí. Dejamos el guión con todas las notas, con todos los puntos a tratar en las notas del episodio y no olvidéis que si tenéis algún comentario, alguna pregunta o si queréis que nos centremos en algún apartado específico para otro episodio, nos lo podéis dejar en comentarios. Pues nada, Para acabar, simplemente si se pueden suscribir, darle a like y compartir y demás, pues nos hacen muy felices. la verdad que sin nada, espero que os haya sido útil este episodio y ya sabéis, dar un poquito de amor y comentar cualquier duda que tengáis. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.